Antes que nada, hermanos, déjeme decirle que mi objetivo y mi oración en este mensaje es que busquemos aún más al Señor esta mañana. Los creyentes necesitamos buscar al Señor continuamente para permanecer en el amor de Dios, como nos describe Judas 21, lo puede leer en casa. Pero por allá los incrédulos necesitan también buscar al Señor, pero con más determinación, para que puedan ser salvos. Romanos 10:13 me lo dice. No hay una persona en este grupo, en este momento, en esta audiencia, para quien ese texto de Romanos 13 no sea irrelevante. Algunos necesitan buscar al Señor para que no sean dejados en la dureza de la incredulidad, la destrucción. Pero otros necesitan buscar al Señor para no perderse su ayuda, para no perder su guía y sobre todo para no perder esas bendiciones especiales. Iniciamos esta serie hace unas semanas, ¿sí? El mismo título del capítulo 55 de Isaías, misericordia gratuita para todos. Y titulamos los mensajes La Gran Invitación. El segundo mensaje también fue La Gran Invitación. Y hoy también es La Gran Invitación, pero hoy estaremos hablando de un camino mejor para todo pecador. Un camino mejor para todo pecador. En la primera fase de la serie hablamos del versículo 1 y 2 de Isaías 55 y lo remarcable, lo interesante es que estaba diciendo a todos los sedientos, dice el versículo 1, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Por ahí en la segunda fase, en el segundo mensaje, el versículo base nos habla acerca de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y lo que sigue por ahí en mi mente es lo que hablamos y enseñamos, ¿verdad? El versículo 5, he aquí llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Y el día de hoy necesitamos hablar de por lo menos un par de caminos, ¿no? El camino de la perdición y el camino que lleva a la salvación. Y es el título de este mensaje, La Gran Invitación, un camino mejor para todo pecador. Sí. Entonces, hermanos, el mensaje tiene dos partes. La primera parte me gustaría mostrarles de la palabra de Dios en Isaías, lo que significa buscar al Señor. Y luego, la segunda parte, mostrarle con la palabra de Dios por qué usted y yo deberíamos de querer buscar al Señor, tener el deseo de buscarle. Y sin más preámbulo, déjeme decirle la primera parte, ¿qué significa, verdad, buscar al Señor? Y déjeme le doy unos puntos, quizá usted guste tomar nota, pero tengo por ahí 3, 4 puntos muy importantes de lo que significa buscar al Señor. Y déjeme darle el número 1. Buscar al Señor significa invocarle. Invocarle. ¿Sí? Buscarlo a Él. Dice el versículo 6 de Isaías 55 esta mañana. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo que usted ya había oído antes. Pero saben, este capítulo 55 de Isaías, hay como 3 o 4 versículos que usted y yo ya habíamos oído antes. Y en una ocasión, cuando leí Isaías 55 por primera vez, todo completo, ya lo había leído, pero no le había puesto atención, honestamente. Y descubro que esos versículos que yo sabía que estaban en la palabra, estaban ahí, en ese solo capítulo 55, y este es uno de ellos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
¿sí? Si tú y yo nos proponemos buscar al Señor esta mañana o esta noche por ahí en la quietud de tu habitación o bajo las estrellas, donde tú quieras, lo primero que haremos será invocar al Señor. La palabra espiritual para esto es orar, ¿sí? Pero por ahí muchas personas sienten o creen que no pueden orar. Sienten que se necesita quizá mucho conocimiento bíblico para saber cómo decir las cosas correctamente, ¿sí? O que por ahí tome cierta forma con las palabras para que no suene demasiado quizá vulgar o muy informal. Por ahí también se piensa que es necesario tener una relación personal con Dios antes de ponernos a orar. Entonces la palabra orar por ahí desencadena todo tipo de obstáculos para algunas personas. A mí me ha tocado estar en una mesa, listos para comer, 3, 4, 5 personas, y 1, 2 o 3 de ellos son inconversos. Y cuando por ahí alguien dice o yo propongo bendecir los alimentos, yo veo las caras de esas personas. La palabra orar los aterroriza, porque nunca lo han hecho, porque no saben cómo hacerlo, porque creen que no pueden hacerlo. Y como le dije anteriormente, escuchar la palabra orar suelta, desencadena todo tipo de obstáculos en nuestras mentes y nos impiden hablar, platicar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y sabe que la palabra en sí, en el versículo 6 de Isaías 55, la primera palabra que me dice buscad a Jehová, no es otra cosa que la palabra llamar. Y usted no lo va a negar, es parte de nuestro lenguaje cotidiano. Y en ese entonces también lo era, ¿verdad? Por ahí llamamos al camarero cuando estamos en un restaurante, por ahí llamamos a un amigo por teléfono, por ahí un niño que está viendo que su padre tiene problemas de salud graves, el niño llama al 911, ¿verdad? Llamar, buscar, va muy de la mano, pero el significado en ese versículo 6 de Isaías 55, la primera palabra buscar no es otra cosa más que llamar. Y cuando usted llama a alguien, lo más seguro es que usted necesite algo. ¿Sí? Pero con toda seguridad, cuando llamamos al Señor es porque necesitamos ya sea alabarlo, glorificarlo, agradecerle o pedirle su favor, pedirle su bendición, pedirle su apoyo, pedirle su misericordia. Entonces lo primero que hacemos para buscar al Señor es llamarlo. Podríamos usar frases como estas, como, oh Dios, ayúdame. O quizá por ahí, Dios, si realmente estás ahí, muéstramelo. Por ahí escuché a alguien que comentó que sus palabras para pedir salvación fueron las siguientes: oh Dios, te necesito, ven y sálvame, perdóname, renuévame. A mí me ha tocado pedir al Señor, Padre, necesito tu guía. Muéstrame qué decir, muéstrame el camino a seguir. Pero es un llamado, es una búsqueda. Y no necesitamos un diploma de escuela superior, ¿verdad?, para pedir ayuda. Un niño puede hacerlo. Y ese es el primer paso en lo que significa buscar al Señor. Un segundo paso, una segunda forma, es abandonando los malos caminos y los malos pensamientos. Abandonando los malos caminos y los malos pensamientos. Porque por ahí buscar al Señor significa abandonar precisamente eso. La maldad, aquello que nos lleva a cometer actos que no glorifican a nuestro Dios. Malos caminos, malos pensamientos. Por eso esta mañana el título es Un camino mejor para todo pecador. Y me hubiese gustado poner el título más corto, Un camino para el pecador.
Pero me basé en la primera frase del versículo 1 del capítulo 55, donde dice, a todos los sedientos. Y hoy queremos descubrir cuál es ese camino, que es mucho mejor para todo pecador. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Si tú y yo tomamos en serio el lado positivo de buscar a Dios, de llamar a Dios, también tenemos que tomar en serio el lado negativo de alejarnos de los comportamientos y pensamientos que a Él lo ofenden. No podemos, nunca vamos a poder buscar a Dios y practicar el pecado al mismo tiempo. O planear el pecado, maquinar cosas en contra de Dios al mismo tiempo. Si tú y yo clamamos a Dios y le decimos, Señor, te necesito, ayúdame. Una de las primeras cosas que va a suceder en respuesta a esa oración es que Dios despierte tu conciencia en algo en tu vida que necesita ser abandonado. Wow. Y si Dios responde a tu llamado de esa manera, y por ahí tú te niegas a abandonar lo que tu conciencia condena, entonces dejas de buscar a Dios. Y tus palabras por ahí se van a volver vacías, ¿verdad? Por ahí Isaías 58, más adelantito, le leo el versículo 1 y el versículo 2. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero si usted continúa leyendo, se dará cuenta que el pueblo no estaba haciendo eso. Pero querían seguir buscándolo. No se puede buscar a Dios donde no se encuentra y donde haya pecado. Ahí siempre Él va a estar ausente. ¿Sí? Sería como por ahí un hombre que deja a su esposa, ¿verdad? Por ahí se muda a su propio apartamento. Por ahí está teniendo una aventura de todo tipo, hasta sexual, ¿verdad? Regularmente, mientras sigue casado. Y un día, por ahí, toma el teléfono y llama a su esposa, o sea, la busca, y su esposa contesta y le dice, ¿ya abandonaste a esa mujer? Y él le dice, no puedo. Entonces, lo más seguro es que ella le diga, y correctamente, entonces no me estés llamando, no me estés buscando. Tu llamado está vacío, tu llamado es hueco. Me buscarás y me encontrarás, como tu esposa, cuando la abandones a ella y a todos los demás solo por mí, tal como lo prometiste. Un ejemplo muy terrenal, un ejemplo que desgraciadamente sucede en muchos hogares el día de hoy. Pero es otra cosa que, no es otra cosa más que el deseo de tener un pie en un lugar y el pie en el otro. No se puede. El Señor no le gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscar al Señor significa abandonar los caminos y los pensamientos que a Él le desagradan, que a Él lo deshonran. ¿Sí? Y no podemos buscarlo en donde no se encuentra su pensamiento, su carácter. Y ese lugar es el lugar donde hay pecado. Gloria a Dios. Ahora miremos hacia atrás en el libro de Isaías, ¿verdad? Para ver qué más significa buscar al Señor. ¿Sí? Y acompáñame ahí mismo en el libro de Isaías, al capítulo 8. Capítulo 8 de Isaías, ¿verdad? Déjeme decirle que buscar es el tercer punto, ¿verdad?
de, de esta sección. Y buscar al Señor también significa evitar cosas que Él detesta, cosas que Él condena en su palabra, como la astrología, las sesiones de espiritismo, etc. ¿Sí? Canales ocultos por ahí. Dice Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí la implicación es suficiente, más que suficiente, buscar solamente a Dios. Y sabe que es una ofensa cuando la palabra de Dios y su espíritu son tratados como incompetentes, como inadecuados para la guía de sus criaturas. ¿Sabía usted eso? Yo he conocido un par de gentes que por ahí decidieron buscar en el espiritismo respuestas a preguntas, peticiones que le habían hecho antes a Dios. Y como la respuesta no llegaba conforme a su deseo, optaron por este tipo de cosas, canales ocultos, cosas que el Señor aborrece. Esa no es la manera de buscar a Dios. Esa no es la manera de agradarle a Dios. Buscar a Dios significa alejarse de astrólogos, adivinos, psíquicos, sesiones de espiritismo, por ahí los mediums que le llaman, canalizaciones, la famosa tabla de la Ouija, ¿verdad? O cualquier otro esfuerzo para aprovechar los poderes espirituales y psíquicos, entre comillas, que no están prescritos en la palabra de Dios. Dice el versículo, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y qué significa esto? Esto significa consultarle y apartarse de esas antiguas falsificaciones del consejo divino. El hombre buscó alternativas cuando no había paciencia en sus corazones y se desesperaban porque la respuesta del Señor no llegaba. Fue terrible. El hombre empezó a maquinar de qué forma puedo yo satisfacer mi alma, mi espíritu. Y por ahí cuando Moisés regresa al pueblo, baja el monte con las tablas de la ley, encuentra con que los israelitas ya habían edificado un Dios nuevo, un becerro de oro. Y había sido un esfuerzo grande. Por ahí juntaron todo el oro y los metales preciosos que la gente tenía, que habían traído de Egipto, los fundieron y ya tenían su propio Dios. Porque Moisés no bajaba, porque Moisés no traía la respuesta. No hay un hombre en la tierra que te vaya a traer una respuesta de Dios como lo puede hacer el Dios mismo y también a través de su Hijo. Buscad al Señor significa volver a Él. Y dice la palabra que no hay tiempo. No hay tiempo para ello. Porque dice, mientras pueda ser hallado. Un cuarto punto que tengo aquí para ustedes esta mañana es, buscarle a Él significa volverse a Él para ser rescatados, escúchelo bien, para ser rescatados de su propia ira. Isaías 9, acabamos de leer el 8, el capítulo 8, vaya al capítulo 9 de Isaías. Leeremos versículo 12 y versículo 13. Me dice, del oriente los sirios, de paso le digo que a medio capítulo 9 se titula La ira de Jehová contra Israel. Y dice el versículo 12, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y usted se puede poner a pensar, ¿por qué buscar a alguien que me está castigando? Déjeme decirle que el que estaba castigando a Israel era el mismísimo Dios. El mismo que los estaba castigando también los podía redimir. Lea la historia completa.
Israel no se volvió a Dios, al que los hirió, ni buscó al Señor de los ejércitos, dice el versículo. Pero deberían haberlo hecho. La pregunta es ¿por qué? Muy sencillo. Y es muy simple, ¿verdad? Y volvemos por ahí a revolver la pregunta en nuestra cabeza. ¿Y por qué alguien debería volverse hacia un Dios que lo está golpeando? Dice que tenía su mano extendida. Cuando la Biblia dice que el Señor tiene su mano extendida es porque está trayendo justicia, está trayendo disciplina a su pueblo. ¿Por qué debemos volvernos a un Dios que está enojado con nosotros? Por ahí usted puede pensar, no, pero Dios es santo, Dios no se enoja. No, sí, lea la palabra. Lea la palabra. He escuchado la ira de Dios, pero recuerde que la ira de Dios no es como la suya, como la mía. ¿Sí? El Dios que me recomienda a mí que me enoje, pero que no peque, tiene una ira muy diferente a la mía. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué alguien o por qué el pueblo tenía que volverse a un Dios que lo estaba golpeando? La respuesta bíblica es muy simple. La única razón por la que Dios golpea es porque le damos la espalda y buscamos nuestra satisfacción donde nunca se puede encontrar. ¿Y sabe dónde es? En el pecado. Así que no es difícil entender que cuando buscamos al Señor, lo que estamos haciendo es buscar refugio en Dios, de la ira de Dios. Y suena descabellado, pero solamente funciona en ese tipo de relación con Dios. Con nadie más en este universo se puede aplicar este enunciado. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando por ahí mi mamá buscaba la chancla, ¿verdad? Buscaba el cinto para disciplinarnos. Por ahí le empezábamos a decir, mamacita linda, te quiero mucho. Y estaba uno buscándose refugiar en eso para evitar el castigo, para evitar la disciplina. Y créame, el Señor espera que hagamos eso. ¿Sí? El Señor nos conoce. Tanto nos conoce que nos amó primero. Y en respuesta a ese amor envió a su Hijo. ¿Sí? Esa es la respuesta simple. Necesitamos buscar refugio en Dios, de la ira de Dios. Y no creo que sea posible buscar plenamente al Señor hasta que aceptemos la justicia de su ira. Porque la justicia de su ira es contra nuestra vida pecaminosa. Pastor, pero yo no soy un pecador del tipo que usted está hablando. No soy alguien con un espíritu pecaminoso. Todos podemos decir eso, ¿sí? Pero en realidad cuando tú tienes un mal pensamiento, cuando tú tienes un mal deseo, cuando tú estás con una necesidad y no volteas a buscar al Creador, ya estamos en pecado. Ya estamos yendo en contra de lo que el Señor me pide. Y este versículo es un ejemplo, el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Cuando yo me pongo a buscar ayuda en otras partes, le estoy diciendo al Señor no, le estoy dando la espalda, ¿sí? No me estoy refugiando en Él, a sabiendas de que su ira se puede hacer presente. Y sabe que la manera como la ira del Señor a veces se hace presente es cuando ni siquiera sabemos si escuchó nuestra oración. No vemos por ahí ninguna respuesta en nuestra vida, ningún cambio a esa petición. Nada. ¿Sí? Como si Dios nos aplicara el castigo del silencio. La justicia de su ira es contra nuestro pecado. Para escapar de su furia, hermanos, la respuesta es buscar su rostro.
pero recuerde, no hay tiempo. Y una cosa más, esa búsqueda debe de ser continua, casi como permanente. Una quinta razón por la que tenemos que buscar al Señor, o cómo tenemos que hacerlo, es pidiendo su dirección y confiando en ella. Pidiendo su dirección y confiando en ella. Porque eso significa buscar al Señor, pedir su guía, su consejo, pero no detenernos ahí. Confiar en lo que Él de antemano nos ha enviado y nos ha puesto delante de nosotros. El sacrificio de su Hijo y la palabra. ¿Sí? Todo eso es más que toda la fuerza y la sabiduría humanas combinadas. Isaías 31:1. Por ahí dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza la ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y dice, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Isaías 31:1. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a decisiones? Escúchelo bien y recuérdelo. Trate de traerlo a su memoria en este momento. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a decisiones? Y por ahí las hemos tomado con un cálculo rápido, ¿verdad? Pero solamente tomando en cuenta nuestros recursos, pero no hemos buscado en absoluto el consejo del Señor. ¿Cuántas veces? Buscar al Señor significa hacer una pausa antes de tomar cualquier decisión. Y por ahí mirar de una forma expectante a Dios, ¿verdad? En nuestro corazón. Pero sobre todo esperar en Él para ver cómo Él nos puede guiar. No se olvide del Espíritu Santo. Les dijo el Señor Jesús a los discípulos, yo les envío el Consolador. Por ahí cuando usted consola a alguien, usted también aconseja a alguien. Cuando usted tiene por ahí una persona llorando enfrente de usted le dice, mira, las cosas van a salir mejor. Haz esto, haz el otro. Se le aconseja. El Señor nos ha dado su consejo en su palabra. Nos ha dado el Espíritu Santo para consolarnos, para ese abrazo redentor. Para aumentar nuestra confianza en la justicia y el carácter del Señor en nuestras vidas. George Mueller fue un religioso que oraba mucho, era intercesor, ¿verdad? Él por ahí, el siglo antepasado, fundó muchos orfanatos en Inglaterra. Y algunos dichos, palabras de él fueron recopiladas en un libro que se llama Deja que Dios te guíe a diario. Así se llama el libro. Deja que Dios te guíe a diario. Y por ahí en la página 62 de ese libro está una frase unas palabras que George Mueller dijo. Él dijo, en todo mi caminar cristiano, y mencionó, él dijo, un periodo como de 69 años y 4 meses, sincera y pacientemente busqué conocer la voluntad de Dios por la enseñanza del Espíritu Santo. A través del instrumento de la palabra de Dios. Y todo este tiempo he sido bien dirigido. Pero sigue diciendo, pero si alguna vez me faltó la honestidad del corazón y la rectitud ante Dios, o si no esperaba pacientemente en Dios para que me instruyera, o si prefería el consejo de mis semejantes, de otros hombres, a las declaraciones de la palabra del Dios viviente, fue entonces cuando cometí grandes errores. Me llamó la atención porque él usó esas palabras. Dice,
siempre que busqué sinceramente, pacientemente, conocer la voluntad de Dios a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, todo me salió bien. Todo ese tiempo fui bien dirigido, decía él. Cuando no lo hice, fue entonces cuando dañé a otras personas, cuando cometí mis grandes errores, cuando ofendí a mi Dios. En otras palabras, George Miller estaba diciendo eso. Déjeme decirle el resumen de esta primera parte. Buscar al Señor significa invocarlo. Abandonar también caminos y pensamientos que lo deshonran. Consultarlo a Él en lugar de esas falsificaciones del ocultismo, ¿verdad? De revelaciones extrañas. Pero también volvernos a Dios para que nos rescate de su propia ira. Y pedir su guía y confiar en ella más que en la sabiduría y las fuerzas humanas. Vamos a volver a estas cosas y orar juntos por ellas al final del servicio, hermanos. Pero primero quiero tratar de persuadirle ahora de que debemos de buscar al Señor de esa manera. La segunda parte de este mensaje, hermanos, es ¿por qué usted y yo deberíamos de querer buscar al Señor? ¿Por qué deberías querer buscar al Señor? Y tengo aquí un punto, número 1. Dice, nuestros pensamientos y caminos contra los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Lo doy como primera razón? ¿Lo doy como primer paso? ¿Lo doy como primera opción? No. Lo doy como me lo enseña la palabra, en el orden en el que vamos. Recuerde que el título del capítulo 55 de Isaías es Misericordia gratuita para todos. Si a usted por ahí le gustó un postre que probó riquísimo y por ahí pidió la receta, usted llega a casa, consigue los ingredientes y trata de seguir la receta al pie de la letra porque quiere el mismo resultado. Quiere saborear nuevamente aquello que probó. Decía el canto, no me quiero conformar. Pero también decía, con mi vida quiero adorar. Entonces el orden del que Isaías lo pone aquí para encontrar el resultado excelente a esa receta de cómo conseguir misericordia gratuita y para todos. Es el siguiente versículo. ¿Sí? Versículo 8 de Isaías 55. Otro versículo que quizá usted ya había escuchado, pero que no sabía que estaban agrupados en esta receta para la misericordia gratuita. Dice el versículo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y sigue diciendo el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos buscar al Señor, pero con un deseo. Debemos querer buscarlo. Porque hasta que busquemos al Señor, sus caminos, nuestros caminos y sus caminos, nuestros pensamientos y sus pensamientos, están tan distantes como el cielo y la tierra y debemos reconocerlo. ¿Sí? Pero sabe, la mayoría de las veces, yo he escuchado predicaciones, ¿verdad? Mensajes, estudios, donde involucran este par de versículos. Y la mayoría de las veces, estos dos versículos se citan fuera de contexto. Ponga mucha atención. Esto es parte de un todo que se llama misericordia gratuita para todos. ¿Quieres el resultado? El resultado tiene que ser esa misericordia y que no te cueste. Tienes que seguir la receta.
Pero en el transcurso de esta receta, Isaías te dice, no te creas que lo que hay en tu corazón es lo mismo que hay en el corazón de Dios. Por nada te llegues a imaginar que el camino que ahora estás siguiendo es el camino que Dios tiene para ti. ¿Y por qué digo que está fuera de contexto? Porque esto se cita a menudo para mostrar que por ahí alguna circunstancia que nos confunde, pues para Dios no es confusión. Y eso está equivocado. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y eso, por supuesto, es maravillosamente cierto. Y gloria a Dios porque es cierto. Pero por ahí se pierde el punto de este texto. Déjeme explicarle por qué. Y le hago la pregunta, ¿por qué el versículo 8 habla de los pensamientos y caminos de Dios? La respuesta es porque el versículo 7, déjeme leerlo, versículo 7 de Isaías 55 nos dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Sí? Entonces el versículo 7 habla de los pensamientos y caminos de los hombres malos, de los pecadores. Y a menudo que relacionemos los pensamientos y caminos de Dios en el versículo 8 con los pensamientos y caminos de Dios en el versículo 7, perderemos el sentido del pasaje y lo que Dios quiere que escuchemos. ¿Sí? Escuche el flujo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow. El punto de los versículos 8 y 9 es enfatizar la tremenda necesidad que tenemos de buscar a Dios. Porque solo cuando buscamos a Dios podemos superar esa gran grieta entre los caminos de Dios y nuestros caminos, y los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Y cuando digo una gran grieta de separación, no sé si a usted le ha tocado ver, por lo menos en fotografías, el Gran Cañón del Colorado. Yo lo he visto por ahí un par de veces volando a California. El piloto tiene la amabilidad de decir, si usted, tenemos un día claro, si usted quiere mirar por su ventanilla, lo que usted está presenciando es el Gran Cañón del Colorado. Y todo el mundo nos asomamos a la ventanilla. Y eso es enorme. Va uno a miles de pies sobre la superficie del terreno y desde allá se ve grande. Esa es la clase de grieta, de separación que hay entre los caminos de Dios y nuestros caminos, entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Solo cuando buscamos al Señor podemos comenzar a tener la mente de Cristo, como la menciona Primera de Corintios 2:16, léalo en casa, ¿verdad? Y por ahí también cuando tenemos la mente del Espíritu, como lo menciona Romanos 8:6. Así que la primera razón por la que debemos querer buscar al Señor es que hasta que no lo hagamos, no pensaremos como Dios y no actuaremos como Dios. De hecho, nuestra mente y su mente son tan diferentes y tan distantes como el cielo y la tierra. Amén. Otra razón por la que deberíamos de querer buscar al Señor es una buena noticia. Pero para muchos va a sonar como mala. No castigo, sino perdón. Sí. Algunos que piensan de la manera humana dicen, ¿por qué no van a castigar a alguien que hizo algo malo? Con mi Señor no es así. Recuerde la distancia del cielo a la tierra, dice la palabra, en cuestión de sus pensamientos, de sus deseos,
de su carácter. No castigo, sino perdón. Y debemos querer buscar al Señor, porque cuando lo hacemos, lo que encontramos no es castigo, sino perdón. Lea el versículo 7 nuevamente conmigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No sé si usted por ahí tenga todavía un canal abierto en lo que respecta a este tema. Cuando me refiero a un canal abierto es que por ahí alguien se sintió ofendido por usted y esa persona, usted sabe que se equivocó, pero esa persona no ha venido a pedirle perdón y usted no ha ido a pedirle perdón por el malentendido, etcétera, etcétera. Por ahí hay canales abiertos, falta de perdón. Muchas veces, aunque no tengas tú la culpa, cuando tú sabes y estás en el camino del Señor y tú sabes que hay alguien que se siente ofendido por ti, tú puedes ir, buscarle y decirle, no sé en qué te fallé, pero te pido perdón. Cerrar ese canal. Falta de perdón es una de las causas principales de que los hijos de Dios no reciben la misericordia, el amor, la bendición del Señor a plenitud. ¿Sí? Pero aquí me está hablando de Jehová, un ser que va a tener misericordia, un Dios que es amplio en perdonar. Eso me hace querer, desear, buscar al Señor. Esa es la segunda parte de este mensaje. No castigo, sino perdón. Dios quiere que la gente con malos caminos venga a Él. Él quiere que la gente con pensamientos inicuos venga a Él. Recuerde que Jesús no vino a llamar a los justos. Dice, vine a buscar lo que se había perdido. Él quiere pecadores que se dirijan al arrepentimiento. No son los sanos los que necesitan ir al médico, sino los enfermos. Y ese pensamiento de que eres demasiado malo para venir a Dios es un pensamiento directamente del infierno. Los pensamientos de Dios son mucho más altos, más elevados. Y uno de esos pensamientos es tener precisamente esa piedad sobre la gente pecadora, sobre la gente mala que ha decidido buscarle. Sí. No se pierda por ahí el énfasis de esa palabra, abundantemente. Sí, en el versículo 7, cuando dice amplio, ¿verdad? Significa abundantemente. Pero estaba viendo en la Nueva Versión Internacional y donde dice, el cual será amplio en perdonar, él dice, él perdonará gratuitamente. Que va con el título del versículo del capítulo 55 de Isaías en mi Biblia, misericordia gratuita para todos. No para los que tienen pecados muy grandes, no para los que tienen pecados equivalentes a una mentirita de color rosa. Para todos, dice la palabra. Dios quiere que sepamos que esto es lo que le gusta más a Él hacer. Su corazón se desborda de perdón, hermanos. Él se regocija en perdonar. Por ahí leía en Miqueas 7:18, uno de los profetas menores, lo pueden leer en casa, pero yo se lo leo aquí. Él nos dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, dice Miqueas. Hermanos, Él se deleita en ello. A Él le encanta mostrar misericordia. Se regocija en perdonar. Y por eso lo hace en forma abundante, gratuita, profunda, profusamente, hermanos. Por ahí Pablo dice que el amor de Cristo es tan profundo y tan alto y tan largo y tan ancho que sobrepasa todo conocimiento.
todo entendimiento. Hermanos, lo que Dios está dispuesto a hacer por ti y por mí, si lo buscamos, si queremos buscarlo, si tenemos el deseo de buscarlo, está más allá de tu imaginación y de la mía. No va a ser un perdón que te devuelve a las calles del pecado. Es un perdón abundante. Pero ¿sabe qué? Viene con un regalo. Un regalo que es poderoso y amoroso y que se llama el Espíritu Santo. ¿Sí? En el versículo 3 de este capítulo 55 de Isaías, Dios promete que si escuchamos su voz y venimos a Él, Él hará con nosotros un pacto eterno. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Y por ahí en mensajes pasados aprendimos de Ezequiel, de Jeremías, de Pablo, que este pacto no es un pacto de letra escrito en piedra, sino que es un pacto del Espíritu escrito en el corazón. En otras palabras, cuando tú y yo buscamos al Señor, encontramos perdón por los peores pecados que hayas cometido. Y el perdón es tan abundante porque junto con el que recibes, con lo que tú recibes de misericordia y de perdón, llega ese regalo llamado el Espíritu Santo. Y no es como cualquier regalo que alguna vez hayas recibido, que alguna vez te hayas imaginado o deseado. ¿Sabes por qué? Porque Él te protege, Él te ayuda, Él te guía y te lleva a la vida más plena posible. El Consolador le llamó nuestro Señor Jesús. Y además de eso, es la persona más maravillosa con quien estar en este mundo. Y está en nosotros. Nuestro Señor lo prometió. Y solo hay una última razón por la que quiero mencionar por qué deberíamos querer buscar al Señor esta mañana. Número 3, la cercanía de Dios en este momento. Esa es una razón muy poderosa, la cercanía de Dios en este momento. Porque me dice la palabra que debería de querer buscar al Señor esta mañana porque Él está cerca en este momento y puede ser encontrado. Nuevamente versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermanos, hay una ventana de oportunidad, un tiempo preciso. Ni tú ni yo sabemos cuándo esa ventana, esa puerta se va a cerrar. Esta mañana está abierta. Y sabemos que es porque la palabra de Dios está siendo escuchada. Él ha prometido que su palabra no va a volver vacía. Y el Espíritu está aquí en respuesta a muchas oraciones. Así que vamos a cerrar el servicio, ¿verdad? Tomando muy en serio esta línea en el versículo 6, esta frase en el versículo 6, llamadlo mientras está cerca. Todos en este momento, en esta reunión, y si estás viendo este video, escuchando el audio de este video, todos debemos de invocar, buscar al Señor. Buscar al Señor ahora mismo mientras puede ser hallado, como dice la palabra. Algunos necesitarán invocarlo para salvación. Romanos 10:13. Pero algunos necesitan en este momento pedirle ayuda para vencer un mal camino o un pensamiento inicuo que ha ofendido a Dios. Otros necesitamos pedir por seres queridos. Otros necesitamos pedir por nosotros mismos, por salud, por necesidad. Pero también algunos, quizá muchos, quizá todos, necesitamos acudir a Él en busca de consejo
y de guía. Cierre sus ojos, por favor, hermanos. Padre amado, Dios del cielo, a esta hora, Padre, y en este lugar, frente a este grupo de personas que te ama, Señor, que te escucha, que espera de ti, Señor, te pedimos, Padre, que fortalezcas nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Padre, que si hay sequía en nuestro espíritu, tus promesas, tu palabra, pueda refrescar esa tierra seca, Señor. Padre, cuando nos hemos separado, cuando nos hemos alejado de ti, cuando nos hemos descompuesto, tú has sido el único que nos ha podido renovar y sigues estando ahí para ello. Padre, hemos estado quebrantados y nos has restaurado. Padre, nos ha faltado fe, pero tú la llenas cada día. Dice tu palabra, nuevas son cada mañana. Tú puedes aumentar esa fe, Padre. En tu palabra nos recomiendas que si queremos más fe la pidamos. Señor, a esta hora oro para que podamos caminar en completa confianza desde hoy, sabiendo que tú, el Todopoderoso, está con nosotros. Padre amado, hoy nos presentamos ante ti para darte las gracias. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias por tu guía, Señor, por tu dirección. Gracias, Padre, por levantarnos todas las veces que hemos caído, ya sea en pecado o en enfermedad, Señor. Y gracias por ayudarnos a no ofenderte más, Padre amado. Eres un Dios maravilloso, lo dice tu palabra, y lo hemos experimentado. Padre, y hoy elegimos vivir y caminar a tu favor. Amado Señor, ayúdanos a cambiar nuestras palabras de duda, de negatividad, y cambiarlas con la intención de que tú canalices ánimo y consuelo a tus hijos necesitados, Padre. Tú conoces nuestras necesidades, son de todo tipo, Señor, espirituales, físicas. Padre, gracias por tu palabra, porque es palabra de fe, palabra de fuerza, palabra que da aliento, palabra que da confianza, palabra que pone paz y felicidad y alegría en nuestros corazones, Señor. Padre, que esos atributos reinen en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos guíes a reconocer el poder destructivo del pecado y el poder constructivo de tus palabras, solo para honra y gloria tuya. Fortalécenos, oh Dios. Padre amado, renueva esas fuerzas en nosotros y que esa fuerza supere todos nuestros temores, todas nuestras dudas y nos fortalezca en medio de nuestra debilidad. Ayúdanos, Padre, a levantarnos y correr la carrera hacia ti, esa carrera que está delante de nosotros. Gracias nuevamente, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, porque la oración inicial de este servicio la has escuchado y tú responderás. En ti confiamos, en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre.